En esta hermosa mañana, un poco fresca, que el Señor nos ha regalado. El Señor sabe que no soy digno de estar aquí delante de ustedes, predicando su santa palabra, por lo cual es verdadera gracia y un verdadero honor que tengo, hermanos. Por favor, abran sus Biblias en Hebreos, capítulo 12, versículos del 1 al 2. Esta semana, después de haber pasado 5 días largos fuera de casa por trabajo, llegué apenas el lunes en la tarde y en el orden de predicar de los pastores, pues me tocaba a mí. Yo, hermanos, pues no quería dejar de servirles, puesto que sé que muy probablemente no pueda hacerlo en los próximos domingos por la llegada de Joy. Sin embargo, como sabrán, hermanos, la confección de un sermón requiere mucho tiempo. Son horas y horas de meditación y estudio en el texto. Horas que no quería tomar de mi esposa, que está en su última semana y necesitaba de su esposo, ni tampoco de mis hijas, que necesitaban pasar tiempo con su papá. Aparte, también el descanso físico, hermanos, que es muy importante, que también muy seguidamente nosotros los pastores pasamos por alto. Y he sido recordado también en la semana, por medio de un libro que estamos estudiando yo y mi esposa, de que muchas veces caemos en cuidar la apariencia de nuestra familia como esposos o como pastores, en vez de cuidar a nuestra familia en sí o sus corazones. Y eso pasa también en otros ámbitos. Como esposos también a veces cuidamos la apariencia de nuestra esposa, pero no la cuidamos a ella en sí. A veces cuidamos nuestra propia apariencia delante de nuestros hermanos los domingos, pero no estamos cuidando nuestro corazón en sí verdaderamente. Por lo que medité y pensé, hermano, que este sermón que expondré en esta mañana, aunque originalmente lo llevé para la iglesia de Colón, cuando muy amablemente me invitaron hace algunos domingos atrás, quiero que sepan que también lo escribí pensando en ustedes como pastor y como iglesia. Es por eso, hermanos, que en esta mañana vamos a tener esta pequeña y rápida pausa de nuestra serie expositiva en Marcos. Y espero, hermanos, que puedan entender. Nuestro texto en esta mañana, Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 2, dice lo siguiente. Dice la palabra del Señor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El título para mi sermón, hermanos, en esta mañana es el siguiente. Perseveramos fijando nuestros ojos en Cristo. Perseveramos fijando nuestros ojos en Cristo. Si hay un mensaje central, hermanos, a través de todo el sermón en esta mañana que quiero que guarden y se queden consigo, es el siguiente. Este es nuestro mensaje central. Perseveramos porque Dios nos preserva. Él es el fundador y el perfeccionador de nuestra fe. Perseveramos porque Dios nos preserva. Él es el fundador y el perfeccionador de nuestra fe. De manera que, como podrán ver, nuestro texto se encuentra en el gran libro de la epístola a los Hebreos. Sería irresponsable empezar a sacar verdades o aplicaciones de nuestro texto sin antes no ver, por supuesto, recordar el contexto de toda la carta en sí. ¿De qué es lo que trata la carta de Hebreos?
¿Qué es lo que vemos en ella o podemos encontrar? Bueno, sin duda es una carta, hermanos, rica en cristología, en teología y muchas cosas más, pero a manera de resumen, tenemos que recordar que los destinatarios de esta carta estaban sufriendo persecución. Ahora, eso no es de extrañar ni algo nuevo. Cuando estudiamos primera de Pedro, la carta de Pedro a la iglesia de Asia Menor, también ellos estaban pasando por mucha persecución. Eso lo tenemos en Hebreos 10, versículos 32-34. Les leo, dice lo siguiente. Miren lo que dice el autor a sus destinatarios. Después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. En otras palabras, tan pronto como la gracia del Señor iluminó sus corazones y ustedes nacieron de nuevo, parece ser que el cielo y el infierno se unieron para llenarlo a ustedes de problemas y angustias. Ahora, en esta carta también parece ser que estos destinatarios estaban dejando de congregarse. Tenemos el versículo 25 del capítulo 10. De manera que eso es algo que pasaba antes, pero también pasa ahora cuando pasamos pruebas, angustias, dificultades en nuestra vida. Somos muchas veces tentados a dejar de congregarnos. Nos cansamos y desfallecemos rápidamente. Ahora, otros no solamente estaban tentados a dejar de congregarse, sino que estaban en un peligro aún mayor. Y el peligro en lo que estaban era de apartarse de Cristo de una manera definitiva. Eso lo tenemos en el capítulo 3 y el versículo 6. Su corazón podía volverse incrédulo después de haber creído. El contexto en general, hermanos, sugiere que estos hermanos a los que el autor está escribiendo, sin duda parece ser que estaban sufriendo una crisis de fe. Estos cristianos que eran judíos, acosados por el sufrimiento, y como ya hemos dicho anteriormente, parece ser que cuando llegamos a los pies de Cristo, nuestros sufrimientos se multiplican en masa. Parece ser que ahora tenemos más problemas de lo que antes teníamos cuando estábamos en el mundo. Ahora nos las pasamos quizás angustiados y tristes, producto de nuestro pecado. Bueno, esos cristianos se sentían tentados a volver a la práctica del Antiguo Testamento, a volver al viejo pacto, a los sacrificios, a lo que significaba el templo, al sacerdocio levítico. Y por supuesto, nosotros hoy no estamos tentados a ir a ese viejo pacto. No creo que nos sentamos hoy en día tentados a agarrar una cabra y sacrificarla delante del altar y esparcir la sangre, ¿verdad? Esas no son nuestras tentaciones, pero nosotros también somos tentados muchas veces a volver a la incredulidad, a volver a nuestras antiguas creencias, producto de el tiempo difícil que estamos pasando. ¿Y será que esto que escuchamos domingo tras domingo sí es cierto? ¿Y será que el cristianismo de verdad es algo bueno? ¿De verdad eso de Cristo el Señor y demás, y cantar y adorar juntos y leer la Biblia, de verdad pasa algo, hay un cambio? Porque mi vida está llena de problemas. Bueno, ese es el contexto general de Hebreos. Pero en un contexto inmediato de nuestro texto, es decir, el capítulo anterior, el capítulo 11, ¿cuántos han leído el capítulo 11? ¿Ya voltearon su página? ¿Están recordando? ¿Lo han leído? Por supuesto que sí. Este capítulo 11 es conocido como el capítulo de los héroes de la fe, o el salón de la fe. Pero antes de empezar a explicarnos quiénes fueron estos hombres y qué hicieron y sus hazañas y demás, el autor nos dice algo clave antes de empezar ese capítulo, y es lo siguiente: por la fe alcanzaron buen testimonio. Por la fe alcanzaron
buen testimonio. En otras palabras, estos hermanos que yo les voy a decir, estos personajes del Antiguo Testamento que yo les voy a narrar y lo que hicieron, ellos perseveraron hasta el final. Y ese es el mensaje, hermanos, de esta mañana. Vamos a hablar de la perseverancia como cristianos, como iglesia. Ellos hicieron grandes proezas, grandes hazañas. Pero no solo eso, sino que ellos hicieron todo eso perseverando en la fe, pero en medio de peligros. El autor de Hebreos nos dice que estas personas verdaderamente vivieron vituperios, azotes, cárceles. Ellos, en otras palabras, eran el hazmerreír del mundo. Eran la burla de los demás por poner su fe en esa promesa que se les había dado, por obedecer al Señor. Y lo que he hecho hasta este punto, hermanos, en recordar este contexto, y lo que quiero hacer y producir en sus mentes es a generarse preguntas. Preguntas como, ¿cómo pudieron ellos del capítulo 11, que tenemos Noé, Moisés, Abraham, Enoc y demás, cómo pudieron ellos perseverar en medio de vituperios, en medio de azotes, en medio de cárceles, en medio de espada? ¿O cómo pudieron los destinatarios de esta carta a los hebreos verdaderamente perseverar como cristianos, aun cuando ellos mismos también eran presa de los azotes y de las cárceles y de las angustias de este mundo? Yo quiero que se pregunten, hermanos, ¿cómo podemos nosotros perseverar como iglesia local en esta carrera cristiana, en esta carrera de la fe? Hermano, yo quiero que te preguntes, ¿cómo puedo yo perseverar en mi carrera cristiana, en mi carrera de fe? Bueno, hermanos, yo creo que nuestro texto en esta mañana nos da al menos cuatro maneras en que perseveramos en nuestra carrera cristiana o nuestra carrera de fe. Nuestro texto comienza con la siguiente frase: por tanto, es decir, el autor está diciendo, habiendo considerado lo anterior, ¿y qué es lo anterior? El capítulo 11 y lo que siguió después o lo que sucedió también antes, como el contexto de los capítulos anteriores. Por tanto, nosotros también. Es decir, así como ellos, nosotros igual. En otras palabras, lo que el autor nos está diciendo es, de la manera en que ellos perseveraron, Abraham, Moisés, David, Enoc, de la manera en que ellos perseveraron hasta el final, ustedes también pueden perseverar hasta el final. Por tanto, nosotros también, teniendo tan grande nube de testigos. ¿Cuál es esa nube de testigos? Los personajes que aparecen en el capítulo 11. Pero esta nube de testigos no significa de que en cierta manera o en cierto modo tenemos a Moisés, Abraham y Enoc y todos esos personajes como que viéndonos desde el cielo, ¿verdad? Hacia abajo, como mira lo que están pasando ellos. No en esa forma, porque eso no es lo que pasa. Ellos seguramente en el cielo tienen muchas mejores cosas que hacer. Pero son testigos en el sentido que cuando leemos sus historias, sus hazañas y sus vidas en las Escrituras, nos testifican y nos hablan a nosotros de que ellos fueron guardados y preservados hasta el final, aún en medio de condiciones tan difíciles como la que vivieron. Y aquí va la primera forma, hermanos, la primera manera en que
perseveramos como cristianos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, aquí va la primera, despojémonos de todo peso y del pecado. Hermanos, hay cosas en nuestras vidas cristianas que no necesariamente son pecados, pero constituyen un peso para nuestra carrera. Y yo puedo pensar en muchas cosas. Pienso en las redes sociales. ¿Las redes sociales son un pecado en sí? Bueno, podemos darle una importancia que no deberíamos y la podemos convertir en algo pecaminoso. Pero en cierto sentido las redes pueden ser un peso porque nos quitan mucho tiempo de nuestra vida cristiana. Los videojuegos. ¿Será que los videojuegos son un pecado en sí? ¿Divertirnos? ¿O nuestros propios placeres? ¿Jugar fútbol? ¿Jugar béisbol? ¿Lo que nos guste hacer? No. Pero pueden llegar a ser un peso en nuestra vida cristiana si no lo usamos sabiamente. Y yo creo que es propicio recordar 1 Corintios 10, 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Pablo le estaba diciendo a los corintios, recuerden su libertad cristiana. Ustedes verdaderamente son libres. Pero recuerden que no todo les conviene y recuerden también que no todo les edifica. Para una carrera, todo lo que haga peso, hermanos, simplemente no sirve. Cuando un corredor se está preparando para una maratón, ¿qué lleva él encima o qué lleva consigo? ¿Será que lleva una estufa? ¿Será que lleva la almohada? No, quizás la ropa y las zapatillas y nada más. Entre más ligero, mejor. Mejor rendimiento. Mejor rapidez. En la vida cristiana, hermanos, pasa igual. Lo que no te es útil es un peso, hermanos. No hay lugares medios. No hay cosas grises. Si no te edifica, te está haciendo un peso en tu vida cristiana. Hermano, examínate y medita. ¿Para qué llevar peso en tu vida cristiana que no necesitas? Que te va a estorbar. Piensa en ese hábito, piensa en ese pasatiempo. Examina el tiempo que pasa en las redes, en el celular. Hermanos, seamos sabios, y le hablo a ustedes y me hablo a mí. Seamos sabios, hermanos, y no nos engañemos. ¿Cuánto tiempo consumen estas cosas de nuestro día? ¿O será que esas cosas también pueden ser un detonante para un pecado? Nunca es suficiente, hermanos, recordarnos las palabras de las Escrituras como cristianos una y otra vez. No améis al mundo. No améis al mundo. No améis al mundo. Despojándonos de todo peso y del pecado. Hermanos, para correr la vida cristiana tenemos que poner a un lado nuestro pecado. El correr la vida cristiana y no soltar nuestro pecado, hermanos, es contraproducente. Nuevamente, imagínense que usted tiene un amigo que les dice, voy a correr una maratón de 10 kilómetros. Y tú le dices, wow, qué bueno. Pero no solamente voy a correr, voy a ser rápido, voy a llegar de primero y me voy a forzar. Y me vas a ver. Tú ves a tu amigo vistiéndose. Se pone la ropa, se pone las zapatillas, pero de repente también agarra un tanque de gas en una mano de 25 libras y en la otra mano agarra un saco de arroz de 25 libras. Y tú le dices, ¿pero qué haces? Él te dice, voy para la carrera, voy para la maratón. ¿Qué tú vas a pensar de tu amigo? No, ya se volvió loco. El sol ya lo terminó de tostar.
lo terminó de quemar. ¿Cómo vas a correr una maratón teniendo esos pesos incómodos, pesados? Amigo, no solamente se te va a dificultar la carrera, es más, puedes que no la termines. El pecado en nuestras vidas, hermanos, no solo nos dificulta nuestra carrera cristiana, sino que es tan mortal y es tan peligroso que puede hacer que nunca terminemos la carrera. Puede hacer que nunca lleguemos a la meta. Ustedes saben que los atletas antes de una carrera cuidan su físico y su alimentación, ¿no es cierto? Pasan semanas entrenando, comiendo hierro, comiendo gimnasio. Y en alimentación no comen nada. Se privan de muchas cosas. Agua, fruta, carnes, agua, fruta, carnes. Ellos saben que unas papas fritas con una hamburguesa sabe muy bien. Ellos saben que un batido de Oreo es delicioso. Ellos saben también que el pollo frito de KFC es muy rico, pero no lo comen, porque a ellos se les ha dicho, otros pueden, pero tú no. Otros pueden, pero tú no. ¿Por qué? Porque tú tienes una carrera, tú tienes una maratón, tú eres un atleta. Bueno, hermanos, en nuestra vida cristiana es igual. Tenemos que recordar esas palabras. En tu carrera cristiana, recuerda, otros pueden, pero tú no. Tú no. Es normal pasar 4, 5, 6 horas en las redes y viendo películas diariamente. Eso es normal, todo el mundo lo hace. Recuerda, otros pueden, tú no. Pero, pastor, es normal que todos los esposos sean ásperos con sus esposas. Yo veo cómo mi padre, cómo mi tío trata a mi mamá, cómo tratan a mi tía. Es normal que sean así de ásperos con ellas. Hermanos, otros pueden, tú no. Pero pastor, es normal. Es normal ver cosas que no me edifican. Es normal, eso es lo más normal del mundo. Ver películas quizás con contenidos sexuales. Es normal, eso pasa. Otros pueden, tú no. Pastor, es normal. Y respetar a mi esposo, yo lo veo. Mi mamá me enseñó a eso, yo lo vi en mi tía, cómo le hablaba a mi papá, cómo le hablaba a mi tío. Otros pueden, tú no. La borrachera, las mentiras, el robar, el juega vivo, eso es normal. Todo está en la ley del más fuerte. Tenemos que ser juega vivo. Otros pueden, tú no. ¿Por qué? Porque tú eres un atleta, hermanos, corriendo en la carrera cristiana de la fe. Tú no quieres llevar pesos extras. Tú quieres despojarte de todas esas cosas para correr tu carrera como debe ser. Hermanos, el pecado supone un peso. ¿Ustedes saben lo que es un lastre? Un lastre es algo que arrastramos pesadamente, que es una carga en vez de una ayuda. Eso es un lastre. Eso me recordó muchas veces en el término de la aviación, cuando un copiloto es nuevo, es decir, el que ayuda al capitán. Los copilotos cuando recién entran, hay una frase famosa, no le dicen copiloto, le dicen copilastre. ¿Por qué? Porque en vez de ayudarlo, hay que ayudarlo a él. Porque es nuevo con los procesos, hay que estar detrás de él, se le olvidan cosas. Hermanos, el pecado es un lastre en nuestra vida. ¿Ustedes se recuerdan la historia de Josué? Antes de ir a conquistar el pueblo de Jericó, un pueblo gigante, grande, hermanos, que estaba rodeado de una muralla gigante, hermanos. Pero Dios le dijo, ve que yo te daré ese pueblo. Josué fue, obedeció, ¿se acuerdan la historia? Él da 7 vueltas, gritan muy duro, los muros caen, Jericó es conquistado. Es una hazaña increíble, hermanos, era un pueblo grande. Y de repente
Bueno, y recuerden, la orden fue no tomen nada, no lleven nada de ahí. Pasaron los días, tenían que seguir conquistando tierras y ahora se encuentran con el pueblo de Ai. Josué envía a sus hombres, los hombres regresan. ¿Y cuál fue el resumen de los hombres a Josué? Le dijeron en otras palabras: Josué, no te levantes, quédate tranquilito, toma una tacita de té. Nada más es un pueblo pequeñito. Son 2,000, 3,000 hombres. Envíanos a un par, no tienes que enviarnos a todos. Ya acabamos con Jericó. Con ellos va a ser pan comido. Nosotros podemos, José, tranquilo. Fue un grupo de los israelitas a conquistar Ai. ¿Y qué pasó? Vienen huyendo con el rabo entre las patas, no saben qué pasó. Cayeron como 36 hombres y un pueblo más pequeñito, insignificante, no pudieron vencerlo. Ahora el pueblo está en shock. ¿Pero qué pasó? Algo está mal. Y Dios le revela a Josué: Josué, hay pecado entre ustedes. Hay pecado entre ustedes. Y le reveló la tribu, la familia, hasta que llega a donde Acán. ¿Se acuerdan el pecado de Acán? Había tomado cosas de Jericó cuando no debía. Lo tenía debajo de su tienda. ¿Y se acuerdan lo que le acarrió ese pecado? Acán murió, pero murió de una forma horrible y desastrosa. Murió apedreado. Pero no solamente murió Acán, murió su familia, también pagó con él. La historia sigue en el capítulo 8 de Josué y luego derrotaron a los del pueblo de Ai. Hermanos, esto es una historia increíble que nos hace ver las consecuencias letales de arrastrar pecados con nosotros. Hermanos, el arrastrar un pecado continuamente puede ser tan mortal que ni siquiera vas a poder vencer entonces los otros pecadillos, los pecados que parecen más insignificantes. No puede ser, y vas a perder una y otra vez la batalla, al menos que te despojes de ellos. Hermanos, Cristo tomó el pecado muy en serio. Tan en serio, hermanos, que ese fue el motivo por el cual Él fue a la cruz y derramó su sangre. Y si tu Señor lo tomó tan en serio, ¿por qué no lo estás tomando en serio tú también? Hermanos, Jesús habló muy claro acerca del pecado. De hecho, el capítulo que estamos estudiando de Marcos, los versículos que siguen, que quizás el próximo domingo tocarán, Marcos 9:45, tenemos la palabra de Jesús cuando nos dice lo siguiente: y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno. Hermanos, esto es un ejemplo muy radical. Y lo que el Señor nos quiere decir y mostrar y enseñar es que así de radical tenemos que ser con nuestro pecado, hermanos. Hermanos, todos los días en tu vida como cristiano va a haber un ganador. Todos los días va a haber un ganador porque todos los días hay una batalla a muerte entre ti y el pecado, entre tu egoísmo y tu espíritu, entre tu rebeldía y tu espíritu, entre tu lujuria y tu espíritu, entre tu pereza y tu espíritu. La pregunta es, ¿quién será el vencedor, hermanos? ¿Quién fue el vencedor ayer? ¿Quién será el vencedor mañana? ¿Tú o tu pecado? Lastimosamente, hermanos, hay muchos Acán entre nosotros tomando el pecado a la ligera y relajados con el pecado. Oh, hermano, en esta mañana no seas tú uno de esos.
La muerte dolorosa de Acán y su familia, hermanos, es un recordatorio para nosotros que si seguimos jugando con el pecado, nuestro fin será un fin miserable eternamente, como lo de Acán y su familia. Salmo 119, 45, hermanos, el versículo 45 es fenomenal. Quisiera quedarme aquí más tiempo, pero lo abordaré rápidamente, por tiempo. El salmista, Salmo 119, versículo 45, dice algo sorprendente, hermanos, que nos debe de volar la cabeza. Él dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Escucharon, hermanos? ¿Tiene sentido eso? Andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Hermanos, el mundo y el diablo nos está vendiendo una idea, una definición de libertad contraria a la definición de las Escrituras. El mundo nos dice que ser verdaderamente libres es estar ausentes de leyes, ausentes de normas, ausentes de mandatos. Tú eres libre si tú no obedeces la Biblia. Tú eres libre si tú no obedeces tus padres. Ahí tú eres verdaderamente libre, te estás rebelando. Ahí puedes gozar completamente y serás verdaderamente libre. No, hermanos. Volvamos al salmista. Andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. En otras palabras, el salmista está diciendo, cuando obedezco tus mandamientos, Dios, verdaderamente soy libre. Hermanos, como cristianos, no somos libres cuando le damos rienda suelta a nuestra carne. Es todo lo contrario. Cuando caes en tu pecado una y otra vez, lo único que está diciendo es que eres esclavo y preso de él. Pero cuando obedecemos la voluntad del Señor, entonces somos verdaderamente libres porque ahora estamos viviendo verdaderamente para lo que fuimos creados, que es glorificarlo y disfrutar de Él para siempre. Ahora, nuestro texto dice algo muy interesante, hermanos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hermanos, la palabra asediar significa rodear. ¿Y cuál es la idea aquí? La idea es que el pecado es como un muro, hermanos, que nos rodea. Es un obstáculo imponente que supone una resistencia a alguien que tiene gran necesidad de avanzar. El pecado en nuestra vida, hermanos, supone un gran obstáculo en nuestra carrera cristiana, a tal punto que nos asedia, se convierte en ese muro gigante que nos tiene asediados. Seguramente han escuchado en películas, el pueblo estuvo asediado, películas de guerra, ¿verdad? Quiere decir que tenían enemigos por todo el lado, no tenían por dónde coger. El pecado hace eso en nuestra vida, hermanos. Ahora, ¿qué obstáculo supone el pecado en nuestras vidas? Bueno, podemos mencionar mucho, pero seguramente interrumpe nuestra comunión con Dios. El pecado estorba nuestras oraciones. El pecado nos roba el gozo de nuestra salvación. El pecado hace que nuestro corazón se vuelva insensibles. El pecado no nos deja madurar. El pecado contrista nuestro espíritu. El pecado alza nuestra carne, haciéndonos que nos comportemos y pensemos carnalmente. Y muy triste, hermano, el pecado en nuestra vida también supone un tropiezo en la vida de los demás. Y como si fuera poco, hermanos, el pecado mancha el nombre santo y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay más. Tu pecado, hermano, y mi pecado afecta toda la iglesia. El pecado de Acán, hermanos, no solamente acarrió la muerte de él, acarrió la muerte de toda su familia. Qué importante es, hermanos, que como miembros mantengamos, vigilemos la santidad del uno del otro. ¿Puedes pensar tú en mayores obstáculos en tu vida cristiana que estos que mencioné? Pregúntate, hermano, ¿qué puede ser ese peso en tu vida cristiana? ¿Qué está haciendo ese peso en tu vida cristiana que no te deja avanzar o correr la carrera como debe ser?
Yo no lo sé. Tú lo sabes mejor que yo. De manera que esa es la primera manera de perseverar, despojándonos de todo peso y del pecado. La segunda manera de perseverar, sigue nuestro texto, versículo 1, y corramos con paciencia. Hay una manera, hermanos, de correr esta vida cristiana y es correr con paciencia. Esa es la segunda. Hermanos, la palabra, cuando el autor pone aquí corramos, esa palabra corramos es la palabra que se usaba para referirse a los atletas de la antigua Grecia. El escritor, hermanos, literalmente cuando está escribiendo parece ser que tiene un atleta en su mente de esos griegos que son puros músculos, cuadritos, todos marcados, llenos de fibra, corriendo en su mente cuando está escribiendo. Porque eso es lo que denota esa palabra de corramos en el original. Ahora, yo sé que por fuera muchos de nosotros no parecemos atletas, ¿verdad? Físicamente. Pero quiero que sepan, hermanos, que sí lo somos espiritualmente. Somos atletas espirituales. Ahora, hay una manera de correr. Dice nuestro texto, corramos con paciencia. Seguramente hemos escuchado alguna vez, ¡ey, tranquilo! No es rapidez, es resistencia. ¿Han escuchado eso? No es rapidez, es resistencia. Eso lo dicen mucho en los trabajos también. Cuando yo fui nuevo en mi empleo, me dijeron, hey Edgardo, cuando me veían enredado con los procesos y los papeleos que no sabía dónde estaba, ya el avión estaba en Estados Unidos y mi mente todavía estaba en Panamá, me estaban recogiendo en la casa. Y yo estaba perdido. Y me decían, hey Edgardo, tranquilo, no es rapidez, es resistencia. Los primeros 30 años son los más difíciles. ¿Cómo que los primeros 30 años son los más difíciles? Ya después de 30 años me voy a jubilar. Pero era la manera en que ellos me querían expresar o decir, hey, tranquilo, los procesos van a venir, te vas a adaptar, no te afanes, tranquilo. No es rapidez, es resistencia, tienes que resistir a la carga de trabajo, tienes que resistir. Bueno, hermanos, nosotros, como cristianos, tenemos que recordar esta verdad. Tenemos que recordar esta verdad. Es resistencia, hermanos, en nuestra carrera cristiana. Ahora, la palabra paciencia, ya hablamos de correr, ¿verdad? Corramos con paciencia. ¿Qué significa esa palabra? Bueno, la palabra paciencia literalmente quiere decir permanecer bajo. También denota perseverancia. En otras palabras, la paciencia, hermanos, es la capacidad que Dios da al creyente para que pueda permanecer bajo, es decir, para que pueda soportar. Ahora, ¿para que soportemos qué? ¿Para que perseveremos en qué? Sigue nuestro texto. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, tenemos que soportar esa carrera. Nuevamente, la palabra carrera aquí tiene un significado rico, hermanos, semánticamente. ¿Por qué? Porque la palabra carrera que el autor usa es la transliteración agón. Agón. Ahora, ¿eso qué es, hermano? Bueno, agón es la raíz de donde sale la palabra en español agonía. Agonía. ¿Y cuál es la idea entonces? Bueno, la idea es esta, hermanos. La idea es que la carrera que corremos los cristianos es una carrera donde permanecemos bajo, donde luchamos, donde soportamos, donde peleamos. Una carrera que no es fácil. En otras palabras, es una carrera muchas veces agonizante. ¿Se acuerdan de 1 Timoteo 6:12? Pelea la buena batalla de la fe. Ahí la palabra pelea es agonizomai, que también sale de la raíz agón. En otras palabras, hermanos, esa es la idea.
somos cristianos soportando con paciencia una carrera agonizante. Y si tú tienes 1 año en la fe o 2 años en la fe, quizás tú me puedes decir, pastor, yo ni he empezado bien la carrera y ya estoy cansado, ya estoy agotado. Y puede ser. O quizás tú tienes 5, 10, 15, 20 años en el cristianismo y quizás ahora te estás haciendo la pregunta, ¿será posible terminar bien esta carrera? ¿Será que sí la terminamos bien? Oh, hermanos, la historia está llena de personas que se hacían llamar cristianas que no terminaron la carrera, no la terminaron bien. Quizás tú te estás diciendo en esta mañana, no, pastor, yo ya muero con ese pecado, yo creo que es imposible dejarlo, ya no puedo, parece que es imposible terminar esta carrera bien. Bueno, hermanos, es imposible y lo es. Es imposible y lo es, pero no me miren así. Lo es, al menos que le hagamos caso a nuestro versículo 2 de nuestro texto. ¿Qué dice nuestro versículo 2? Puestos los ojos en Cristo. Hermanos, si tú no obedeces este tercer punto, esta tercera manera de perseverar, entonces tú no podrás hacer los primeros 2. No podrás despojarte del pecado, ni podrás correr con paciencia. Tú no puedes despojarte de tu pecado porque entonces, si tú quitas los ojos de Cristo, ¿a dónde los pondrás? En ti mismo o en el mundo. Y tú dirás, es imposible. En mis propias fuerzas no puedo. En mi propio compromiso no puedo. Y si tú dices o quitas tus ojos de Cristo y los pones en ti o en el mundo, entonces no podrás correr con paciencia, te vas a desesperar, vas a querer abandonar. Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Tenemos que recordar estas benditas palabras, que fueron las palabras que penetraron el corazón del príncipe de los predicadores, Spurgeon. Mirad a mí, y es lo que el autor de Hebreos nos está recordando. Puesto los ojos en Jesús. Hermanos, cuando los atletas están ahí en medio de la carrera, después de coger 2 horas de sol picante, que ya sienten que no pueden, que la garganta hasta que les arde por un vaso de agua, ellos simplemente cierran los ojos y siguen corriendo. Y siguen corriendo. ¿Y por qué? Porque cuando ellos cierran los ojos, ellos están viendo esa medalla de oro al final de la carrera. Ellos están viendo esa recompensa o ese jugoso cheque que quizás le darán al final de la maratón. Y ellos siguen. Ellos ven su motivación y siguen. Hermanos, tú y yo tenemos algo infinitamente más precioso que una medalla de oro. Cuando cerramos nuestros ojos y pensamos que ya no podemos más, ¿a quién vemos? Vemos a Cristo, hermanos. Tenemos que dirigir nuestros ojos a Él, porque Él es nuestra meta. Míralo a Él, hermanos. Míralo a Él. Él es infinitamente más precioso que cualquier otra cosa. ¿Cómo lo miro a Él? ¿Cómo pongo mis ojos en Él? Bueno, hermano, mira su justicia. No mires la tuya. Mira cómo Él obedeció en todo. No mires tu obediencia. Mira su agonía, cómo sufrió. No mires la tuya. Mira su agonía en el huerto de Getsemaní. ¿Cómo lo miro a Él? Mira su fidelidad, que lo llevó hasta la muerte y muerte de cruz. No mires la tuya. Él debe ser a quien anhelamos, hermanos, cuando cerramos nuestros ojos y pensamos, Señor, ya no puedo más. Ya no puedo seguir.
pero tú eres digno. Tú eres digno, Señor. ¿Qué son mis agonías comparadas a las tuyas? ¿Qué son mis padecimientos comparados a los tuyos? Hermano, ¿tú te has puesto a pensar que tus padecimientos en esta vida son como una gota en un océano de los padecimientos que sufrió nuestro Señor? Y tú te estás enfocando tanto en esa pequeña gota que te tiene totalmente abrumado. Tan abrumado que nada más piensas en ti y no en la agonía de los demás, no en la lucha de los demás. Qué egoístas somos, hermanos. Hermanos, los del capítulo 11, Abraham, Enoc, Noé, Moisés, ellos sin duda, hermanos, son gran ejemplo de perseverancia, ¿no es cierto? Pero el autor de Hebreos no quiere que lo veamos a ellos. El autor de Hebreos quiere que veamos a aquel que es infinitamente mejor. Él quiere que veamos al máximo de nuestros ejemplos. El mejor ejemplo de perseverancia, nuestro Señor Jesucristo. Y como hemos visto, hermanos, Él es más que nuestro ejemplo. Él es nuestra meta. Este versículo 2, hermanos, de Hebreo, quiero que sepan que describe a nuestro Señor de una manera única, que no lo tenemos en toda la Escritura. Una manera particular. ¿Qué es lo que nos dice este versículo 2? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ya habíamos leído este texto antes, ¿verdad? Él es el autor y consumador de la fe. ¿Pero qué significa eso? Hermanos, el término autor se refiere a alguien que tiene prominencia, es decir, un fundador o un pionero, alguien que va adelante para que los demás atrás le sigan. Pero no solamente eso, alguien que llega a un destino donde también llegarán los demás. En otras palabras, hermanos, Él es aquel que abrió el camino. Él es el pionero, Él es ese fundador. Él es el que va adelante y abrió ese camino hacia el lugar santísimo, hacia el Padre, para que entonces ahora los demás, su pueblo, su iglesia, lo siguiéramos a Él hasta la misma presencia de Dios. Y es por eso, hermanos, que ahora quizás podemos entender un poco mejor cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el autor de la fe. Es por eso que Él es el camino. Él abrió. Ahora, el segundo término es el consumador. Consumador, en otras traducciones, significa el perfeccionador. En la traducción en inglés aparece como finisher, el perfeccionador, el terminador, es decir, el acabador de la fe. Se refiere, hermanos, a que Él es el que concluyó el camino de la fe. Y el autor, porque Él fue el que lo inició. Y estos dos términos, hermanos, parecen ser como una unidad cristológica. Él es el que empieza y el que termina el camino de la fe. Y todo esto, hermanos, para decirte lo siguiente. Si tú hoy gozas de la fe salvadora en Cristo, es porque Él te la dio. Pero aún mejor, Él te la seguirá dando, porque Él te seguirá perfeccionando hasta el día en que Él venga o hasta el día en que Él te llame a su presencia. Déjame ponerlo en otras palabras, hermanos. La carrera que tú estás corriendo de la fe ahorita, Él ya la corrió. Él fue el pionero. Y déjame decirte, hermanos, que la única razón por la que yo estoy seguro, si tú has nacido de nuevo, que tú terminarás la carrera, es porque Él la terminó. Es porque Él venció sobre el pecado. Es porque Él cumplió esa ley que tú y yo nunca pudimos haber cumplido, hermanos. Por eso corremos con nuestros ojos puestos en Él.
en lo que Él ya hizo, en lo que Él ya logró, no en lo que yo estoy logrando, no en lo que yo estoy haciendo, en lo que Él ya logró en la cruz. Es por eso que vemos su agonía, no la nuestra. Vemos su fidelidad, no la nuestra. Vemos su paciencia, no la nuestra. De hecho, ¿cómo es que tú puedes hacer o cumplir la primera manera de perseverar en esta mañana? ¿Cómo es que tú te puedes despojar de ese pecado? ¿O por qué es que te puedes despojar de pecado? Bueno, hermanos, sigue nuestro texto y dice: el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Hermanos, la única razón por la cual tú puedes, como cristiano, despojarte de tu pecado, es decir, ponerlo a un lado, es porque Él cargó con ellos en la cruz. Esa es la única razón, hermanos. Y cuando sentimos o pensamos que no podemos dejar ciertos pecados, es porque estamos olvidando su obra en la cruz. Es porque no estamos poniendo nuestros ojos en la cruz y lo estamos poniendo en nuestra propia fuerza, nuestro propio compromiso. Oh, hermano, no dejes que el diablo te engañe en esta mañana ni en tu carrera. Tú verdaderamente puedes despojarte y poner al lado los pecados de tu vida, porque no es con tu fuerza, es con lo que Cristo logró y con el poder del Espíritu Santo de Dios que vive en ti. Pon tus ojos en Jesús, hermanos. Él lo cargó para que ya tú no tengas que cargarlo. Él murió para que ahora tú vivas. Él pagó lo que tú y yo no podíamos pagar. Qué salvador, hermanos. Qué ejemplo de perseverancia es Cristo Jesús. Y la cuarta manera, hermanos, de perseverar o porque perseveramos, la número 4 es porque Cristo intercede por nosotros. Nuestro texto dice: menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, eso de sentado a la diestra es una alusión clara a su intercesión sacerdotal por nosotros. Y de hecho es algo que estaba en la mente del autor de Hebreos, por lo que tenemos en el capítulo 7, versículo 25. Hebreos 7, 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente, hablando de Cristo, a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hermanos, la única razón por la cual tú y yo podemos terminar la carrera si hemos nacido de nuevo es porque Cristo está intercediendo constantemente por nosotros. Quiero terminar, hermanos, con algunas conclusiones / aplicaciones de este sermón. Lo primero, hermanos, es que la Escritura nos manda y nos llama a perseverar, pero la perseverancia implica que va a haber dificultades, va a haber crisis, van a haber lamentaciones, van a haber desiertos. Hermanos, esta es la vida cristiana. No deberíamos de sorprendernos. Tendremos más problemas, desilusiones y dificultades quizás que cuando estábamos en el mundo, pero al mismo tiempo seremos los seres humanos más felices de este planeta, porque ya sabemos que nuestra preocupación primordial y principal ya fue resuelta. Ahora tenemos paz para con Dios por medio de lo que Cristo hizo en la cruz. Y esa es la paradoja cristiana, hermanos. Sufridos pero gozosos. Sufridos pero gozosos en Él. Segundo, hermanos, nuestra perseverancia es segura porque Dios nos preserva. Él corrió la carrera, Él intercede por nosotros.
Pastor, ¿y qué pasó con ese que era cristiano y no perseveró hasta el final? Murió en su pecado. Bueno, es simple. La respuesta es que nunca fue cristiano. ¿Sí o no? Ahora, si eso es cierto, hermanos, si eso es cierto, la cuestión entonces no es qué tanto perseveramos. La cuestión no es qué tanto estamos siendo transformados. La cuestión es entonces quiénes somos. ¿Quién soy yo? ¿Soy un cristiano nacido de nuevo o todavía no he nacido de nuevo? Esa es la cuestión fundamental, hermanos, que te tienes que preguntar en esta mañana. ¿Quién eres tú? No mires tu vida. Mírate a ti, tu identidad. ¿Qué eres? ¿Has nacido de nuevo? ¿Estás seguro de tu salvación o estás seguro de tu condenación? ¿Estás seguro del cielo, hermanos, o estás seguro de ser condenado? No seas como Esaú, que rechazó la primogenitura y cuando la quiso, aunque la procuró con lágrimas, ya fue muy tarde. Hermanos, va a haber un día donde será muy tarde. Arrepintámonos, hermanos, de nuestro pecado. Y tercera y última, hermanos, recordar que como cristianos, nuestra identidad, lo que somos, precede o va primero a nuestro deber. Pastor, ¿qué quiere decir eso? Bueno, lo que hacemos nosotros como cristianos, la manera en que nos comportamos, los mandatos de Dios que obedecemos, se deriva de quiénes somos y no al revés. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras, pero para buenas obras. Como dice Santiago. El zapatero que limpia en la plaza de aquí de Chorrera, ¿él limpia zapato para ser zapatero o porque es zapatero? Porque es zapatero, ¿no es cierto? Bueno, hermanos, como cristianos, perseveramos no para ser cristianos, perseveramos porque somos cristianos y porque Él ya nos salvó. Hermanos, yo sé que quizás he sido duro esta mañana, pero quiero animarlos. Quiero animarlos, hermanos, porque muchas veces nuestra seguridad de salvación, nuestra seguridad de que somos cristianos, se basa en nuestra fidelidad, en nuestra perseverancia o en nuestra transformación. ¿Qué tanto estamos siendo transformados a la imagen de Cristo? O también se basa en nuestros sentimientos. ¿Cómo me siento hoy? ¿Me siento segura de que soy una hija de Dios? Y mañana quizás estoy dudando. ¿Y será que sí soy una hija? ¿Y será que mi salvación depende de cómo me siento hoy? Por sus frutos los conoceréis. Eso es cierto. Por sus frutos me conocerán, pero mis frutos no son mi seguridad de salvación. Mi seguridad es la vid, donde estoy yo arraigado, que es Cristo. Hermanos, ¿cómo podemos tener paz ante Dios si nuestra seguridad de salvación depende en algún grado de nuestra fidelidad o sentimientos? ¿Cómo vamos a poder descansar y dormir por las noches si mi seguridad depende en cómo yo me estoy portando, en lo que estoy haciendo? No, hermanos, eso es arena movediza. Rápidamente te vas a hundir, te vas a desesperar en la vida cristiana, no vas a correr con paciencia. No, hermanos, nuestra seguridad de salvación, mi seguridad de que yo terminaré la carrera de la fe, depende de Cristo y su obra y nada más. En Él está nuestra identidad. En Él hemos sido perdonados, amados y aceptados. Eso es el Evangelio, hermanos. Descansemos en ese bendito Evangelio. Oremos.
Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por confrontarnos y animarnos en esta mañana por medio de tu precioso evangelio. Gracias por recordarnos, Señor, a quitar nuestros ojos y nuestro énfasis, Señor, de nuestras propias vidas y de este mundo y de las dificultades y de las aflicciones y ponerlo nuevamente en ti, Señor. Oh Señor, ciertamente no somos merecedores de tanta gracia. Ciertamente no somos merecedores de tanta misericordia. Pero a ti te ha placido, Señor, amarnos primero. A ti te ha placido, Señor, buscarnos. Cuando corríamos de ti, tú nos buscaste y nos jalaste con cuerda de amor. Oh Señor, ayúdanos como iglesia a seguir perseverando día tras día, domingo tras domingo, año tras año, como iglesia. Ayúdanos, Señor, a no desviar nuestras mentes y nuestros ojos de ti, a estar enfocados en ti, porque entonces así podríamos correr despojándonos de todo pecado. Así podremos entonces correr con paciencia, porque tenemos la plena certeza y seguridad de que tú eres nuestro sacerdote eterno, que no tiene principio ni fin. Y estamos seguros, porque tú intercedes por nosotros, de que terminaremos esta carrera. Y algún día, Señor, tú vendrás y nos llevarás. Y disfrutaremos, Señor, de ti para siempre. Y nos maravillaremos, Señor. Y podremos ver claramente cómo tu amor, cómo tu misericordia, cómo tu gracia siempre nos sostuvo, siempre nos cuidó de peligros y pecados y de la muerte eterna en este mundo. Oh Señor, y seremos felices eternamente, porque tú serás nuestro sol, tú serás nuestra luz, tú serás nuestro resplandor, Señor. Y seremos un solo pueblo. Pero mientras eso llega, mientras eso pasa, oh Señor, concédenos correr la buena carrera de la fe de la mejor manera. En el nombre de Jesús oramos y por su amor. Amén y amén.